Buenas tardes. Señor John. Como ya casi estamos todos, empezamos antes del partido. Así que dale. Sí, que por favor. Bueno, profe. Ya, entonces, chicos, hoy vamos a ver el... Ya, entonces, chicos, les comparto la pantalla, la pizarra.
Entonces, bueno, vamos a empezar con los las características de los sistemas de control, que eso es lo que hay que vigilar, ¿de acuerdo? Y luego nos mandamos con un ejemplo. Pero bueno, el ejemplo lo dejamos para la próxima. Entonces, características de los sistemas de control. Ya, entonces miren, aquí es la justificación. Ustedes habrán visto esto en teoría de control, por eso le vamos a pasar bastante rápido, pero es algo que nosotros que debemos verificar siempre, ¿no? Entonces aquí tenemos el error, aquí tenemos el controlador y acá la señal U. Si tenemos amigos mecánicos o electromecánicos, ellos utilizan la letra D, ya, la M, perdón, de masa, ¿de acuerdo? De masa. Ahí estarían las perturbaciones, disturbance en el inglés, y aquí tendríamos el modelo de la planta, que hasta ahora hemos venido analizando la planta, ¿no? Hasta ahora hemos venido analizando la planta. Y, bueno, la estabilidad y si es controlable o no. Entonces aquí tenemos la salida. Le vamos a llamar Y-O a la salida propia, ¿no? Del sistema. Es decir, si nosotros, digamos, estamos analizando la velocidad angular del motor, entonces será la velocidad angular del motor, perdón, la velocidad angular del eje, ¿de acuerdo? Sin medir todavía, sin medir. Entonces aquí vamos a medir que y al medir necesariamente se integra algo conocido como ruido, generalmente lo van a notar con la N de noise, y aquí sí vamos a tener Y, ¿no? Que esta sí es la salida, pero medida. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia? El y el Y sub 0, ¿no? El Y sub 0 es el que directamente conecta, por ejemplo, a la reducción, al robot, a la banda transportadora, el Y sub 0. El Y es luego del transductor, puede ser un encoder que tengamos ahí para medir la tacómetro, o sea, el equipo, el instrumento que estemos utilizando para medir la, la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nomás tenemos aquí? Acá, que le conocemos como el controlador. Ya, controlador. En Europa también le van a encontrar como regulador. Entonces, acá, controlador o regulador. Algunos les llamaban teoría de control, otros les llamaban, hasta los años 50, 60, les llamaban teoría de la regulación automática, ¿no? Entonces a lo mismo luego le llamaron teoría de control. Y antes se llamaba teoría de regulación automática. Al fin y al cabo son lo mismo, ¿no? Entonces cada controlador, P es el modelo de la planta, y pongamos así, ¿no? Para que esto tenga sentido debe estar en la plaza. Entonces debe ser el modelo de la planta. Lo que nosotros de este le tenemos como referencia, o también a veces le escribimos como el set point, ¿de acuerdo? D son las perturbaciones externas. Entonces es lo que, por ejemplo, si es una banda transportadora, es lo que va a tener que cargar si el peso de las cajas, si le sobrecargamos o cualquier cosa que pongamos ahí arriba, ¿de acuerdo? Ya. N, vamos a decir que es el ruido por efectos de medición, ¿no? Por efectos de medición. Entonces, porque puede haber otro tipo de ruido. Ruido, qué sé yo, por efectos de control acá, ¿no? Aquí también puede haber otro tipo de ruido. También acá puede haber otro tipo de ruido, pero nosotros vamos a pensar que estos no afectan. De acuerdo, que hacemos bien las cosas y que el único ruido que se puede meter es el que es inevitable que ingrese por el transductor. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser el ruido. Y sub 0, vamos a decir que es la magnitud la que se controla, ¿ok? Es la magnitud que se controla. Ya, es la magnitud que se controla. Y ahora, supongamos que
el transductor en un caso ideal, ¿no? Es decir, si por ejemplo tenemos esto igual a 0, entonces podríamos decir en un caso ideal que y sub 0 es igual a y. O un equivalente en voltaje del y. Entonces, por ejemplo, si tenemos que la velocidad en el eje del motor está en radianes por segundo, entonces y en su equivalente en voltaje, de acuerdo, será, qué sé yo, en voltios, 3, 4, dependiendo de la velocidad con la que esté girando el motor, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser un equivalente. ¿Okay? Esto habrá que ponerla siempre en, así, ¿no? Hay que tener cuidado con esto cuando vayan a expresar y vayan a defender sus trabajos, chicos, porque viene el problema aquí, ¿no? Porque verán, nosotros decimos que el set point es, el error es igual al set point o la referencia menos el y, ¿no? El y. Ok. Decimos que el y debe estar en RPMs, el R debe estar en RPMs, ¿de acuerdo? Pero al momento nosotros de hacer las conversiones análogas digitales, eh, a veces nos olvidamos que estamos en voltios, hacemos las conversiones y nos olvidamos de especificar las unidades. ¿Ya? Entonces, bueno, siempre traten de mantener las unidades al momento de realizar las operaciones. Y también para que no sean observados. De tal manera que yo podría poner exactamente lo mismo, solo que con y sub 0. ¿No? Esa es la idea. Esa es la idea. Ya. ¿Qué más podemos analizar aquí? Miren, lo que conocemos como la función de transferencia del lazo abierto, ¿no es cierto? Le conocemos como L, open loop. Esto va a ser igual, entonces esto es igual a KS por PS. Esto ya ustedes saben de la álgebra de, del álgebra de bloques, ¿no? Ya. Entonces, miren, eso se conoce como el open loop. Ok, ahora lo que voy a escribir es la función de transferencia desde la referencia, ¿de acuerdo? De control hasta el error. Entonces, es la función de transferencia de aquí hasta acá. Ok, aquí me dice que es igual. Recuerden que es igual a R menos Y. Vamos a asumir que Y sub 0 es igual a Y. Entonces, decimos que nuestro transductor es tan bueno de tal manera que el efecto del ruido es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué me dice que es igual a? Que es igual E. Sí, aquí es igual a. La función de transferencia desde R hasta E. Esto de aquí. Bueno, tendríamos que escribir E, ¿de acuerdo? Luego sacar la función de la transformada de Laplace. Esto va a ser igual a RS menos YS. ¿Ya qué sigue? Creo que me perdí. Ahorita solamente sacó la función de transferencia bueno, de arriba, ¿no es cierto? Escrita ya en... Sí, lo que yo necesito es, miren, aquí hay varios canales, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una función de transferencia desde D hasta Y sub 0, ¿de acuerdo? Hay otra función de transferencia desde R hasta E. Hay otra función de transferencia desde E a Y sub 0. Y hay otra función de transferencia desde U o M, ¿de acuerdo? Hasta Y sub 0. Y hay otra función de transferencia desde N, ¿de acuerdo? Desde N hasta, podríamos poner E también, ¿no? Ok. ¿Sí se acuerdan de la teoría de los bloques? Sí, o sea, ahorita podríamos pasarle el Y sub 0 ese punto al lado izquierdo del PS. O sea, pondríamos ¿cuál? ES, decimos, más YS, así.
No. No, no, ya sé lo que dijo Lisbo. O sea, estaba tratando de pasar el punto D, póngase, del disturbance, pasarle al lado izquierdo o al lado derecho de la planta o del controlador. Todavía no le hagan eso, estamos aquí, estamos aquí. Ah, oh, ya. Estamos ahí, estamos ahí. Podríamos simplificar los bloques de KS y PS. O sea, KS más D, ese sería. Y todo eso por PS y hacer un solo bloque y de ahí retroalimentarle. Retroalimentarle. Miren, lo que podríamos hacer cuando tenemos esta referencia, entonces miren, tenemos este lazo largo de aquí, ¿no? Entonces miren, podríamos escribir, por ejemplo, ES es igual a RS, porque estoy con RS, ¿no es cierto? Y vamos a irnos por el largo este de aquí. ¿Ok? Nos pondríamos menos. Entonces, como estamos haciendo desde E, ¿de acuerdo? Hasta Y, estamos diciendo que Y va a ser igual al mismo. Tendríamos que escribir que esto va a ser igual a ES por KS por PS, ¿no? Eso sería YS, ¿de acuerdo? En este lazo de aquí, directo. Entonces le pasamos para el otro lado, tendríamos que escribir ES más ES por KS PS, ¿de acuerdo? Va a ser igual a RS. Si sacamos Hicieron el una factor pregunta. común, dime. Ahí no le consideramos la perturbación de D en KS más D, ¿no sería? Ahorita no, porque no estamos haciendo este lazo de aquí, ¿no? Mm. Ya. En otras palabras, cuando hacen ciertos lazos, como por ejemplo aquí, ¿no? Decimos n es igual a 0 para hacer este lazo. Entonces voy a hacer el otro lazo, este de acá, ¿no? Directamente desde R hasta E. Pero el problema es que no hay un camino directo de R hasta E. Tengo que pasar por Y, ¿de acuerdo? Entonces Y tendría que transformarle o del lado de R o del lado de E. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, más fácil es transformarle del lado de E, porque tendríamos toda esta expresión de este lazo de acá, ¿no? Entonces yo puedo decir aquí que para este lazo, como no me interesa tanto la disturbación, sino más me interesan los bloques que están ahí formando ese lazo, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir que Y va a ser igual a KS por PS y lo que escribí ahí arriba, ¿ya? Porque estamos analizando este nodo aquí, ¿ok? Ese nodo aquí. Entonces, ¿se debería tomar en cuenta? Sí, ya le vamos a hacer de general, ¿no? Ya le vamos a hacer toda la función de transferencia general. Ya. Si saco de aquí factor común, la ES me va a quedar KS por PS y aquí le ponemos por ES, va a ser igual a RS, ¿no? Entonces la relación ES, que es la salida, ¿no? Sobre RS, que es la entrada en ese nodo, va a ser igual a 1 dividido para 1 más K por P. Esto también es conocido como 1 dividido a 1 más L. Acuérdense que L es del open loop. ¿De acuerdo? El L es la función de transferencia del open loop. Y a esto es lo que se le conoce como la función de transferencia de sensibilidad del sistema. Entonces, esta es la función de transferencia de sensibilidad del sistema. ¿Ya? Ahora, algo que ustedes conocen, ahora aquí ya sí tengo que asumir, ¿no? Que las perturbaciones van a ser cero y el ruido va a ser cero. Pero cuando les pedimos la función de transferencia de R hasta Y sub 0, es decir, tengo que empezar desde aquí y termino acá. ¿De acuerdo? Esa es la que ustedes conocen, ¿no? Aquí sí ya vamos a asumir en que las perturbaciones van a ser cero y que el transductor va a mantenerse, no va a molestar, ¿no? En el análisis de la señal. ¿Ok? Entonces, si conocemos el lazo cerrado, ustedes ya saben, ese, ¿no? Es el lazo cerrado, este de aquí. Conocemos este lazo cerrado. Es decir, vamos a hacer la función de transferencia
YS con respecto a RS, ¿no? Ahora RS es la entrada. Entonces ya conocemos eso, no son, es el producto de este por este. Ok, es KSPS dividido para 1 más KSPS porque es enlace inverso y es negativo, ¿no? Ya, a esto le vamos a llamar nosotros la función de transferencia del lado del lazo cerrado. Ok. Ya. Y es llamada la función de transferencia el complemento de S. ¿De acuerdo? De la función de transferencia de sensibilidad. Es llamada el complemento. De tal manera, entonces, que si es complemento, es como cualquier complemento, ¿no? Diríamos que S de S más T de S es igual a 1. Tenemos esta propiedad, entonces que la función de transferencia es el complemento de la función de transferencia del lazo cerrado, TS, es el complemento de la función de transferencia de sensibilidad. Entonces vamos a demostrar que S más TS sea igual a 1. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Digamos que si nuestro sistema, ¿de acuerdo?, es sensible, es decir, ¿qué quiere decir sensible? ¿No? Es, por la variación de determinado parámetro, ¿de acuerdo? Por la variación de determinado parámetro, puedo variar las características dinámicas del sistema. ¿Ok? Podemos hacer eso. Si nosotros tenemos enlaces inversos en las funciones de transferencia, ¿ok? Eso permite reducir la sensibilidad. Entonces, miren, si tenemos estas funciones de transferencia con lazo cerrado, ¿de acuerdo? Y tenemos esta función de transferencia con el mismo lazo cerrado, fíjense en la parte del denominador, tienen exactamente el mismo denominador. Ok. Si sumamos los dos, eso no va a ser mayor, en realidad siempre va a ser igual a una constante. Es decir, la variación de la dinámica del sistema debido a las variaciones de determinados parámetros del sistema no va a sobrepasar una constante y esta constante es igual a 1. Eso nos quiere decir a nosotros que una forma de mantener estable al sistema de control, ¿de acuerdo?, son los enlaces inversos. ¿De acuerdo? Para eso sirve esto que les acabo de poner aquí. Es como quien dice la justificación. ¿Por qué tenemos enlaces inversos? Justamente por eso, ¿no? Porque con el enlace inverso podríamos corregir cualquier variación de los parámetros de la planta, de la variación de los parámetros de la planta. Y mediante ¿qué se logra ese enlace inverso? Pues otra vez todo el problema se reduce a seleccionar los parámetros del controlador que nos permitan mantener en determinado rango al sistema. ¿Okay? Esa sería la justificación de tener funciones de transferencia. Ya. Ahora, como nos decía, me acuerdo Steven, no me acuerdo cómo se llama, nos decía, a ver, ahora consideremos la D, las perturbaciones. ¿Qué pasa si consideramos la D? Entonces tenemos un lazo cerrado, miren que va a ser D, ¿de acuerdo? D y el enlace inverso, ¿no? Tenemos D por esto y el enlace inverso de la parte de abajo. Entonces diríamos entonces que YS va a ser igual, ¿no? YS. Lo que sí voy a seguir considerando es esto, voy a igual a 0. Voy a seleccionar un transductor que me disminuya el ruido o que no sea muy ruidoso. Entonces, miren, decimos que Y va a ser igual a las perturbaciones por la función de transferencia de la planta, ¿no? Entonces diríamos que esto va a ser igual a PS, que es la planta, por la transformada de Laplace de las perturbaciones. Pero ojo, acuérdense que estamos en un lazo cerrado, ¿no? Entonces 1 más KS por PS. Ok, esa sería la función de transferencia desde aquí. Claro,
No podemos no analizar este lazo cerrado al momento de hacer eso. Y luego tendríamos más esta parte de aquí, ¿no es cierto? La referencia RS. Entonces tendríamos más el lazo abierto KSPS. KSPS por RS. Y llegaríamos a Y otra vez, ¿no? Por RS dividido para el lazo cerrado. 1 más KS por PS. En otras palabras, lo que tendríamos que esto va a ser igual a YS, va a ser igual a PS dividido para 1 más, acuérdense que esto es de L, ¿no? Por DS más L dividido para 1 más L. 1 más L, ¿no? L dividido para 1 más L multiplicado por RS. Ya. Vamos a ver ahora qué pasa con esto, por qué le pusimos. Ya, supongamos, chicos, supongamos que no tengo ninguna referencia. Es decir, que esto está apagado, que esto es igual a 0. Entonces mataríamos todo este término de acá, ¿no es cierto? Porque como es una ecuación algebraica, si multiplicamos por 0, todo esto se hace igual a 0. Si la referencia en este caso es igual a 0. Aquí tengo un problema con esto, no me sabe gustar esto de la referencia igual a 0. Porque cuando tenemos referencia igual a 0 suele pasar que el sistema se nos desconecta, ¿no? Por ejemplo, yo digo, necesito llevarle a posición 0, velocidad 0. Y a veces lo que hacen los sistemas de control es apagarme el sistema, ¿no? No está controlado. Aquí lo que estamos diciendo es que justamente ese caso, ¿no? Que no hay referencia. ¿Okay? No hay. Pero matemáticamente el no hay y el no existe, lamentablemente usamos ser. ¿Ya? O sea, no hay o se acabó. Entonces, usamos el cero, es un problema que tenemos. Pero bueno, anulamos eso que está ahí y escribimos Y0 va a ser igual a PS dividido para 1 más LDS. Entonces, miren, ahí están las perturbaciones. ¿De acuerdo? La única forma de que nosotros podamos anular el efecto de las perturbaciones, es decir, que no hay referencia y que en la salida del sistema no exista ninguna dinámica, ¿de acuerdo? No exista ninguna dinámica, es lograr que esto sea bien pequeño, es decir, que PS dividido para 1 más L sea bien pequeño. Es decir, si es un número bastante pequeño, la acción de la perturbación serán nulas, ¿de acuerdo? Entonces, PS no podemos modificar, ese se queda tal cual, porque esa es la planta, es nuestro motor con su bobina, la banda transportadora, el robot, el sistema térmico, la habitación, el invernadero, eso no podemos cambiar. O sea, estaríamos diciéndole que para disminuir las perturbaciones, estaríamos diciendo a alguien, por ejemplo, si es un sistema térmico, cámbiame las paredes, o utiliza otro plástico más grueso, o no sé qué. Entonces es caro. Cambiar la planta es lo más caro, por eso nadie apunta allá. Lo que sí podemos cambiar es esto. Ahora, acuérdense que L es igual a KP, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, esto no podemos cambiar para nada, porque esta es la planta, ¿no es cierto? Esto ya tenemos ese invernadero, tenemos ese robot, tenemos ese sistema de transporte, lo que sea. Entonces, a esto no podemos cambiarle, porque esto es muy caro. Pero lo que sí podemos cambiar es el K. Entonces, vamos a analizar nuestro efecto de perturbaciones, ¿no? Si queremos anular el efecto de las perturbaciones, necesitamos que esto sea bien pequeño. 0, ¿no es cierto? Si hacemos 0, esto es igual a 0. Entonces, si no hay referencia, tendríamos 0 más 0. Obviamente, el modelo, el sistema no se va a mover, ¿no es cierto? 0, 0, 0. Ya, ok. Sí. ¿Cuándo logramos eso? Entonces, veamos. Si la referencia es 0, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuándo lograr eso. Entonces, para anular esto, necesitamos que esto sea 0. Ya, vamos ahora acá. Necesitamos que esto sea pequeño. Como esto no puede ser anulado, esto no lo podemos modificar, ¿de acuerdo? Entonces no nos queda más que modificar el denominador. Ya, en el denominador, ¿qué podemos modificar? Este 1 no podemos modificar porque es el 1. La L podemos modificar, vamos a ver, la L es igual a KP.
¿De acuerdo? Entonces, esta P no la podemos modificar. Sí podemos modificar el controlador. Y por eso es que a nosotros nos dan toda una teoría de control. ¿De acuerdo? Justamente para lograr esto que estoy hablando aquí, para eliminar las perturbaciones y disminuir el efecto de la variación de los parámetros internos del controlador. Para eso es que nos dan toda la teoría de control. Entonces, ¿cuál ha sido el ejercicio? Determinar los parámetros de K que me sirven, uno, para eliminar las perturbaciones y para disminuir el efecto de la variación de los parámetros constructivos de la planta. Entonces, las perturbaciones, sí, ¿no es cierto? Es decir, si le cargamos, es la banda transportadora, le cargamos con algo más pesado, pues el sistema de control va a generar más torque para que la banda transportadora siga moviéndose y con velocidad constante. ¿Okay? Eso significaría eliminar el efecto de las perturbaciones. Por ejemplo, si a un robot le cargamos con determinada carga, obviamente estas perturbaciones van a llegar a un límite. No es que pueda hacer un controlador el que quiera, ¿no? Todos los controladores primero debemos verificar que se puedan implementar y luego debemos ponerles en funcionamiento. Ya. Entonces, en ese sentido, lo que nos queda nada más será corregir si hay algún cambio en los parámetros de la planta. Entonces, la planta, pensemos que se podría dañar. Supongamos que es un motor asíncrono que lo tenemos en la terraza y está expuesto, digamos que como en Ecuador, ¿no? Le pusieron una latita arriba para que no llueva. Pero de todas maneras, humedad, le entra polvo, ¿de acuerdo? Entonces, los parámetros constructivos de un motor, que por lo general, de cualquiera, ¿no? Por lo general tenemos R, inductancias, ¿de acuerdo? Y cierto coeficiente como el de rozamiento van a variar, ¿ok? Van a variar con el tiempo por el uso. Entonces, con esto que ustedes ven aquí, con esta condición, lo que hacemos es que el sistema, con el lazo inverso, corrige estas variaciones. Ahora, variaciones, no digo que si el R se quemó, o, perdón, las bobinas se quemaron, va a corregir. Va a intentar el enlace inverso corregir, pero ya si la planta no responde, no va a poder. Esto es rozamiento, ¿no? Esto es el coeficiente de viscosidad, que por lo general se usa la letra C. Por el polvo, porque no se ha hecho el mantenimiento necesario, no se han engrasado, no se han cambiado los rodamientos, y etcétera, etcétera. El coeficiente de rozamiento y la viscosidad pueden cambiar. Sí, esto me quiere decir, este enlace inverso me quiere decir que también podríamos no corregir, ¿no? Que el sistema, el lazo cerrado podría corregir estas variaciones que tenemos aquí. Bueno, si ya se daña, pues nos toca cambiar. Pero el enlace inverso hace, o sea, el controlador en el enlace inverso se lleva toda la carga y realiza toda esa corrección. Ya, para eso es lo que nosotros vemos teoría de control. Entonces, lo que nos tocaría verificar ahora es cuando hagamos nuestro controlador que se cumpla esta condición, ¿de acuerdo? Que siempre lo vamos a lograr. Vamos a hacer un ejemplo donde simplemente verificamos que esto se cumpla. Y lo otro es que estas perturbaciones se rechacen, ¿de acuerdo? Se rechacen. Que, pues sí, lo vamos a hacer y vamos a hacer unos pequeños ejercicios para demostrar eso que está ahí. Ya, y ¿para qué también me sirve? Acuérdense que escribíamos una función de transferencia que decía ES es igual a sobre RS, llamada S, es igual a 1 sobre 1 más L, ¿no? Entonces, si hago ES es igual a 1 sobre 1 más LRS, ¿de acuerdo? En el infinito, ¿qué pasaría? ¿No? En el infinito, entonces aquí nosotros tendríamos este coeficiente igual a 1, ¿de acuerdo? En el infinito esto tendríamos igual a 1, porque este L tiende a 0, ¿okay? Entonces tendríamos, cuando el tiempo tiende a infinito, entonces este tiende a 0, ¿de acuerdo? Y nos quedaría que ES va a ser
convertirse en la referencia. Es lo que nosotros decimos que sigue, el sistema sigue la referencia, ¿no? Ok, entonces vamos a ver si el sistema luego sigue la referencia. Esta sería otra forma de analizar al sistema. Ok, ya, pero bueno, eso ya lo haríamos con un ejercicio que lo hacemos el próximo día lunes. Pilas que les pongo ahí una tarea más de un ejercicio de control, chicos, que me imagino que lo harán. Ya. Preguntas. Profe, el ejercicio que es el que recién cargó. Ayer. No, ayer cargó uno, ¿verdad? El que dice que va a cargar ahora. Todavía no he cargado. Ah, yo pensé que estaba. Ya. Entonces, bueno, el de ayer es sería Ah. hasta el domingo, ¿verdad? Y el que va a enviar es para el mismo día. Para el lunes. Ya dije. Ya. Ya, chicos, que tengan una buena tarde. Dije, una pregunta. Dime. Perdón. O sea, estaba ayer haciendo ese deber de proyectos, el de la lógica difusa del puente Grúa. Y por ejemplo, o sea, ¿cómo le explico? O sea, teníamos que, o sea, por ejemplo, simularle el movimiento de los potenciómetros como que fueran sensores, o es como que en función del mando de control. Pónganle ahí unos knobs, esos sensores como potenciómetros para que ustedes puedan simular la variación de las entradas. Ya, eso era. Ya, listo. ¿Ya? Bueno, chicos, y ojalá gane la selección. Ya nos hablamos luego. Ya dije. Inge, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, que les Hasta vaya luego, bien. Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos. Gracias.